Después de 2 semanas fuera, mi nuera me recibió gritando desde la sala como si yo fuera una extraña. «¿Qué hace esta bruja aquí? Váyase de mi casa ahora». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Estaba apuntándome con el dedo dentro de mi propia propiedad, en la casa que yo compré con mi sudor, con mis manos agrietadas de tanto limpiar pisos ajenos. Yo solo quité mi bolso de los hombros, entré con pasos firmes y respondí mirándola directo a los ojos. «Esta casa es mía, no es tu perrera». Le mostré el camino de la puerta. Mi hijo Lorenzo ni siquiera intentó detenerme. Se quedó ahí parado, con la mirada baja, como un cobarde. Y en ese momento supe que lo que vendría después, ninguno de los dos lo olvidaría jamás. Pero para entender cómo llegué a ese instante, tengo que contarte quién soy yo. Me llamo Fátima Meneses y tengo 72 años. Toda mi vida trabajé limpiando casas ajenas, cuidando niños que no eran míos, planchando ropa de gente que nunca supo mi apellido. Nunca me quejé. Nunca pedí limosna. Nunca extendí la mano esperando que alguien me regalara nada. Cada dólar que gané lo guardé con disciplina. Cada centavo que ahorré fue pensando en tener un techo propio, un lugar donde nadie pudiera decirme qué hacer ni cómo vivir. Y lo logré. Compré esta casa hace 20 años, cuando todavía tenía fuerzas para hacer turnos dobles y mis rodillas no dolían tanto. Es pequeña, sí. Tiene 2 habitaciones, una sala modesta, una cocina que huele a café cada mañana y un patio donde siembro mis plantas. Pero es mía. Solo mía. Viví sola desde que mi esposo murió hace casi 15 años. Lorenzo, mi único hijo, se casó y se fue. Yo nunca le pedí que se quedara. Los hijos crecen y vuelan, eso es natural. Pero siempre pensé que al menos me respetaría, que recordaría todo lo que hice por él. Las noches que me desvelé cosiendo ropa para venderla y poder pagarle la escuela. Las veces que comí menos para que él comiera más. Los sacrificios que una madre hace en silencio, sin esperar medallas ni aplausos. Yo vivía tranquila. Mi rutina era sencilla pero digna. Me levantaba temprano, preparaba mi café, regaba las plantas, barría el patio. A veces venía mi amiga Samara Olivares, una mujer buena que vive 3 casas más abajo. Nos sentábamos en la cocina a tomar té y a hablar de la vida, de los recuerdos, de nada y de todo. Ella es de esas amigas que no juzgan, que no critican, que solo están ahí cuando las necesitas. Samara tiene mi edad, tal vez un año menos. Enviudó también, pero tuvo mejor suerte con sus hijos. Ellos la visitan cada semana, la llevan al mercado, le preguntan cómo está. Yo nunca sentí envidia de eso. Solo sentía algo parecido a la tristeza cuando veía lo poco que Lorenzo se preocupaba por mí. Llamaba una vez al mes, si acaso. Y cuando lo hacía, era solo para preguntarme si estaba bien, pero sin esperar realmente una respuesta. Todo cambió cuando mi hermana Celia me llamó desde el otro estado. Ella estaba enferma, muy enferma. Necesitaba que alguien la cuidara porque no podía moverse sola. Sus hijos viven lejos, en otro país, y no podían venir. Así que me llamó a mí. Y claro, yo fui. Porque eso es lo que una hace cuando la familia te necesita. Dejas todo y vas. Le avisé a Lorenzo que iba a estar fuera 2 semanas. Él me dijo que no me preocupara, que la casa estaría bien. Yo confié en él. Cerré todo con llave, dejé las plantas regadas, me despedí de Samara y tomé el autobús hacia la ciudad donde vive Celia. Fueron 2 semanas largas. Mi hermana sufría mucho. Yo dormía poco, cocinaba para ella, la bañaba, le daba sus medicinas. No me quejé. Era mi deber. Pero en el fondo, extrañaba mi casa. Extrañaba mi cama, mi cocina, mis plantas, el silencio de mi patio. Contaba los días para volver. Y cuando por fin llegó el momento de regresar, me sentí feliz. Tomé el autobús de vuelta con el corazón liviano, pensando en llegar, preparar un buen café y descansar en mi sillón. Nunca imaginé lo que me esperaba. Cuando bajé del autobús y caminé hacia mi calle, algo me pareció extraño. Había un carro estacionado frente a mi casa. Un carro que yo no conocía. Pensé que tal vez era algún vecino visitando a alguien. Pero cuando me acerqué más, vi que estaba justo frente a mi puerta. Saqué mis llaves despacio, con el corazón empezando a latir más rápido. Algo no estaba bien.
Abrí la puerta y lo primero que sentí fue el olor. No era el olor de mi casa. Era un perfume dulce, empalagoso, que yo no usaba. Las luces estaban encendidas. Había zapatos en la entrada. Zapatos de mujer que no eran míos. Me quedé ahí parada, con el bolso colgando del hombro, tratando de entender qué estaba pasando. Caminé despacio hacia la sala. Y ahí estaba él. Lorenzo. Mi hijo. Sentado en mi sillón, viendo la televisión como si nada. Se dio vuelta al escucharme entrar y me miró con una expresión que no supe descifrar. No era sorpresa. No era alegría. Era algo parecido a la incomodidad. Mamá, dijo apenas. No esperaba que llegaras hoy. ¿Cómo que no esperabas? Le respondí. Te dije que volvía hoy. ¿Qué está pasando aquí, Lorenzo? Él no respondió. Solo se levantó y se rascó la nuca, nervioso. Y entonces la escuché. Una voz de mujer que venía desde mi habitación. Mi habitación. El lugar más sagrado de mi casa. El único espacio que siempre fue solo mío. ¿Quién es, Lorenzo? ¿Ya se fue esa vieja? Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Caminé hacia mi cuarto y abrí la puerta sin golpear. Y ahí estaba ella. Estefanía Valverde. La esposa de mi hijo. Sentada en mi cama, con su ropa tirada sobre mis sábanas, sus cremas y perfumes en mi tocador, sus zapatos debajo de mi ventana. Me miró como si yo fuera la intrusa. ¿Qué hace esta bruja aquí? Váyase de mi casa ahora. Esas fueron sus palabras. Exactas. Y me las gritó apuntándome con el dedo, como si yo fuera basura. Como si yo no fuera nada. No pude moverme por unos segundos. Me quedé ahí parada en la puerta de mi propia habitación, mirando a esa mujer que me gritaba como si yo fuera una desconocida. Estefanía estaba recostada en mi cama, con las piernas cruzadas, pintándose las uñas de un color rojo brillante que manchaba mis sábanas blancas. Mis sábanas. Las que yo lavé y tendí al sol antes de irme. ¿Me escuchaste? Que te vayas de aquí. Esta es mi casa ahora. Su voz era filosa, llena de veneno. Pero lo que más me dolió no fueron sus palabras. Fue ver a Lorenzo parado detrás de mí, sin decir nada, sin defenderme, sin siquiera intentar callarla. Solo miraba al piso como un niño regañado, con las manos en los bolsillos. Lorenzo, le dije sin quitarle los ojos de encima a ella. ¿Me vas a explicar qué significa esto? Él tragó saliva y se aclaró la garganta. Mamá, es que nosotros necesitábamos un lugar donde quedarnos. Solo por unos días. El apartamento donde vivíamos. Tuvimos problemas con el dueño. Nos pidió que saliéramos. Pensé que como tú no estabas, podríamos quedarnos aquí hasta que consiguiéramos algo. ¿Hasta que consiguieran algo? Repetí despacio, sintiendo como la rabia empezaba a subir desde el estómago hasta la garganta. ¿Y no se te ocurrió llamarme? ¿Preguntarme? ¿Pedirme permiso? Es que no queríamos molestarte, murmuró él. Sabíamos que estabas ocupada con la tía Celia. Estefanía soltó una risa seca y despectiva. Ay, por favor. No tiene por qué darte explicaciones, Lorenzo. Esta casa está vacía la mayor parte del tiempo. ¿Qué más da que la usemos? Sentí que algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido. Fue algo más profundo. Como una grieta silenciosa que se abrió en el centro de mi pecho. Caminé lentamente hacia el tocador y vi todas sus cosas ahí. Sus cremas caras, sus perfumes importados, su maquillaje desparramado sobre la madera que yo había cuidado durante años. Abrí el armario y vi su ropa colgada junto a la mía. Vestidos, blusas, zapatos tirados en el fondo. Todo mezclado como si ella tuviera derecho a estar ahí. Me di vuelta y la miré fijamente. Ella seguía pintándose las uñas, como si nada de esto le importara. Como si yo no existiera. Esta casa es mía, le dije con voz firme pero tranquila. Yo la compré con mi trabajo. Con mi sudor. Con años de sacrificio. Y tú no tienes ningún derecho a estar aquí sin mi permiso. Ella levantó la vista y me miró con una sonrisa burlona. Ah, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Echarme? Por favor, señora. Yo soy la esposa de su hijo. Somos familia.
Usted debería estar feliz de ayudarnos. No me moví. Solo la miré en silencio, sintiendo como cada palabra suya se clavaba en mí como si fueran alfileres. Pero no iba a darle el gusto de verme llorar. No iba a gritar. No iba a rogarle que se fuera. Porque sabía que en ese momento, si perdía el control, ella ganaría. Respiré hondo y me di vuelta hacia Lorenzo. Quiero que saquen sus cosas de mi habitación. Ahora mismo. Mamá, por favor, dijo él con voz débil. Solo déjanos quedarnos unos días más. Te prometo que... No me interesa lo que me prometas, lo interrumpí. Quiero que saquen todo de aquí. Esta es mi casa. Y si se van a quedar, será bajo mis reglas. Pero mi cuarto es mío. Nadie duerme ahí excepto yo. Estefanía se levantó de la cama con un movimiento brusco. ¿Sus reglas? ¿Quién se cree que es? Nosotros estamos aquí porque Lorenzo es su hijo. Usted tiene la obligación de ayudarnos. Yo no tengo ninguna obligación contigo, le respondí mirándola directo a los ojos. Y si crees que voy a permitir que me faltes al respeto en mi propia casa, estás muy equivocada. Ella dio un paso hacia mí, con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad que tanto me enfermaba. Lorenzo no hizo nada. Solo se quedó ahí parado, como una sombra inútil. Y en ese momento entendí algo que nunca había querido aceptar. Mi hijo no era el hombre que yo creía que había criado. Era un cobarde. Un hombre sin carácter que dejaba que su esposa me humillara sin mover un dedo. Está bien, dije finalmente. Quédense. Pero saquen sus cosas de mi habitación ahora mismo. O los saco yo. Estefanía se rió en mi cara. Usted no va a hacer nada, señora. Porque si lo hace, Lorenzo va a tener que elegir. Y créame que él no va a elegirla a usted. Sus palabras me dolieron más de lo que hubiera imaginado. Porque sabía que tenía razón. Lorenzo no me iba a defender. No iba a ponerla en su lugar. No iba a hacer nada. Y eso era lo más triste de todo. Salí de la habitación sin decir nada más. Caminé hacia la cocina con las piernas temblando y el corazón golpeándome el pecho. Me senté en una de las sillas y me quedé ahí, mirando la mesa, tratando de respirar. Sentía que todo lo que había construido, todo lo que había cuidado durante años, estaba siendo invadido por alguien que no merecía estar ahí. Escuché sus voces desde el cuarto. Estefanía le estaba gritando a Lorenzo, diciéndole que yo era una vieja amargada, que no tenía derecho a tratarla así, que él tenía que ponerme en mi lugar. Y él no decía nada. Solo la escuchaba. Solo asentía como un perro obediente. Me levanté y empecé a caminar por la casa. Necesitaba ver todo. Necesitaba entender hasta dónde habían llegado. Abrí el armario de la cocina y vi que mis platos estaban mezclados con otros que yo no conocía. Platos de plástico baratos que ella había traído. En la nevera había comida que yo no compré. Bebidas, salsas, cosas que yo nunca usaba. Todo estaba revuelto, desordenado, como si alguien hubiera entrado a saquear mi vida. Fui al baño y vi sus productos ahí también. Champús caros, acondicionadores, cremas para el cuerpo. Todo ocupando el espacio donde yo guardaba mis cosas. Abrí el gabinete y mis toallas estaban tiradas en el fondo, arrugadas, mientras que las de ella estaban dobladas y ordenadas en el estante de arriba. Sentí una furia fría recorrerme el cuerpo. No era una rabia explosiva. Era algo peor. Era una indignación profunda, silenciosa, que me hacía apretar los dientes y cerrar los puños. Pero no iba a gritar. No iba a rogar. No iba a suplicar que se fueran. Porque sabía que eso era exactamente lo que ella quería. Quería verme débil. Quería verme rota. Volví a la sala y me senté en mi sillón. Lorenzo salió del cuarto con una cara de cansancio que no me dio lástima. Se sentó frente a mí y trató de hablar. Mamá, yo no quiero escucharte, le dije sin mirarlo. No quiero tus excusas. Solo quiero saber una cosa. ¿Cuánto tiempo planeaban quedarse aquí sin decirme nada? Él bajó la mirada. No lo sé. Un par de semanas. Tal vez. Hasta que consigamos dinero para otro lugar. ¿Y después qué? ¿Iban a desaparecer sin avisarme? ¿Iban a dejarme volver y encontrar mi casa vacía como si nada hubiera pasado? No es así, mamá. Yo iba a hablarte. Te lo juro.
Tus juramentos no valen nada, Lorenzo. Porque si valieran algo, no estarías aquí ahora. No habrías permitido que esa mujer me hablara así. No habrías dejado que me faltara al respeto en mi propia casa. Él no respondió. Solo se quedó ahí sentado, con las manos entre las piernas, mirando el piso como si buscara algo que decir pero no lo encontrara. Y yo lo miré en silencio, sintiendo como el amor de madre que siempre tuve por él empezaba a mezclarse con algo más oscuro. Decepción. Tristeza. Rabia contenida. Está bien, dije finalmente. Quédense. Pero esta es mi casa. Y aquí se respetan mis reglas. ¿Entendido? Él asintió sin levantar la vista. Esa primera noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, escuchando los ruidos de mi propia casa que ahora se sentía extraña. Podía oír sus voces del otro lado de la pared. Estefanía hablaba fuerte, sin importarle que yo la escuchara. Se reía, hacía comentarios despectivos, y Lorenzo no decía nada para callarla. Solo murmuraba cosas que yo no alcanzaba a entender. Me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café en silencio, tratando de recuperar algo de normalidad. Pero cuando abrí la alacena para sacar mi taza favorita, no estaba ahí. La busqué en el fregadero, en el escurridor, y la encontré tirada en el lavaplatos, sucia, con restos de lápiz labial en el borde. Estefanía la había usado. Sentí que algo caliente me subía por el pecho. No era solo una taza. Era mi taza. La que usaba cada mañana desde hacía años. La que mi esposo me regaló en nuestro aniversario. Y ella la había usado sin preguntar, sin cuidado, como si todo lo mío fuera suyo también. La lavé con cuidado, respirando hondo, tratando de calmarme. Pero cada segundo que pasaba me costaba más controlar lo que sentía. Preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina, mirando por la ventana hacia el patio. Mis plantas seguían ahí, pero se veían descuidadas. Nadie las había regado en 2 semanas. Las hojas estaban secas, algunas caídas en la tierra. Salí al patio y empecé a regarlas una por una. Era lo único que me calmaba en ese momento. Sentir la tierra entre mis dedos, ver cómo el agua mojaba las raíces, cuidar de algo que dependía de mí. Mientras lo hacía, escuché que se abría la puerta de la habitación donde dormían. Estefanía salió en bata, con el cabello suelto, bostezando como si fuera la dueña del lugar. Entró a la cocina sin saludarme. Abrió la nevera y sacó el cartón de leche que yo había comprado antes de irme. Se sirvió un vaso sin preguntar y lo bebió ahí parada, mirándome por la ventana con una expresión de fastidio. ¿Siempre se levanta tan temprano?, preguntó con tono burlón. Hace ruido. No me deja dormir. No le respondí. Seguí regando mis plantas, ignorándola. Pero ella no estaba dispuesta a dejarme en paz. Además, esta casa está muy fría. No sé cómo puede vivir así. Lorenzo, gritó hacia el cuarto. Tienes que arreglar la calefacción. Aquí se congela una. Lorenzo salió también, con cara de recién levantado, y fue directo a la cocina a buscar café. Me miró de reojo, pero no dijo nada. Solo preparó su taza y se sentó en la mesa, evitando mi mirada. Entré del patio y me senté frente a él. Estefanía se quedó parada junto al fregadero, cruzada de brazos, observándonos como si esperara que yo hiciera algo que ella pudiera usar en mi contra. Lorenzo, le dije con calma. Necesito que hablemos. Él asintió sin levantar la vista de su taza. Sí, mamá. ¿Cuánto dinero tienen ahorrado para buscar otro lugar? Él se quedó callado unos segundos, removiendo el café con la cuchara sin necesidad. Pues, no mucho. Estamos un poco ajustados ahora mismo. ¿Cuánto? Insistí. No sé. Unos $200, tal vez. Estefanía soltó un bufido. ¿Y con eso qué vamos a hacer? No alcanza ni para el depósito de un apartamento. Usted sabe cómo están los alquileres ahora, señora. Todo está carísimo. Yo no pregunté tu opinión, le respondí sin mirarla. Estoy hablando con mi hijo. Ella se rió con sarcasmo. Ah, claro. Porque él es su hijito perfecto, ¿verdad? Pues déjeme decirle algo, señora. Su hijito perfecto no tiene trabajo estable. Y si no fuera por mí, estaría durmiendo en la calle. Sentí que la sangre me hervía, pero me contuve.
Respiré hondo y volví a mirar a Lorenzo. ¿Es cierto eso? ¿No tienes trabajo? Él se encogió de hombros. Perdí el último hace 2 meses. Estoy buscando, pero no es fácil. Todo el mundo pide experiencia en cosas que yo no sé hacer. ¿Y en qué has estado gastando tu tiempo estos 2 meses? Le pregunté con voz firme. Buscando trabajo. Mamá, te lo juro. He mandado currículums, he ido a entrevistas. Pero nada sale. Estefanía volvió a interrumpir. Por eso necesitamos quedarnos aquí. No tenemos a dónde ir. Y usted vive sola en esta casa grande. No entiendo cuál es el problema. El problema, le dije levantándome de la silla y mirándola directo a los ojos, es que ustedes entraron a mi casa sin mi permiso. El problema es que me tratas como si yo fuera la invasora. El problema es que no tienes ni una pizca de respeto por mí ni por lo que es mío. Ella me sostuvo la mirada con una sonrisa fría. Ay, por favor. No se haga la víctima. Usted debería estar agradecida de que su hijo todavía se acuerde de usted. Porque con lo insoportable que es, yo no vendría ni aunque me pagaran. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Miré a Lorenzo esperando que dijera algo, que la callara, que me defendiera. Pero él solo se quedó ahí sentado, en silencio, mirando su café como si fuera lo más interesante del mundo. Y en ese momento lo supe. Supe que no iba a recibir ayuda de mi propio hijo. Supe que él había elegido. Y no me había elegido a mí. Me di vuelta y salí de la cocina sin decir nada más. Fui a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama y me quedé ahí, respirando despacio, sintiendo como las lágrimas querían salir pero no las dejé. No iba a llorar. No le iba a dar a esa mujer el placer de verme rota. Saqué mi teléfono y llamé a Samara. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca, que no estaba exagerando. ¿Fátima? Contestó ella con su voz cálida. ¿Ya regresaste? Sí, Samara. Ya regresé. Pero necesito que vengas. Por favor. ¿Qué pasó? Sonó preocupada. No puedo explicártelo por teléfono. Solo ven. Te necesito. Ella no hizo más preguntas. Me dijo que estaría en mi casa en media hora. Y colgó. Me quedé sentada en la cama, mirando la puerta cerrada, escuchando las voces de Lorenzo y Estefanía en la sala. Ella seguía hablando fuerte, quejándose de todo. De que la casa era vieja, de que los muebles estaban feos, de que el baño necesitaba remodelación. Y Lorenzo no decía nada. Solo la escuchaba. Sentí una tristeza tan profunda que casi no podía respirar. ¿Así era como iba a terminar todo? Después de todo lo que había trabajado, de todo lo que había sacrificado por mi hijo, ¿así me iba a pagar? ¿Dejando que su esposa me humillara en mi propia casa? Cuando sonó el timbre, me levanté rápido y fui a abrir. Era Samara. Traía una bolsa con pan dulce y su mirada preocupada. ¿Qué pasó, Fátima? Preguntó apenas entró. La abracé sin decir nada. Y ella me abrazó de vuelta, fuerte, sin preguntar. Nos quedamos ahí paradas en la entrada unos segundos, y yo sentí que al menos tenía a alguien de mi lado. Ven, le dije. Vamos a la cocina. Te preparo un té. Caminamos hacia la cocina y cuando entramos, Estefanía estaba ahí todavía, sentada en mi mesa, pintándose las uñas otra vez. Levantó la vista y nos miró con desdén. ¿Quién es esta?, preguntó sin siquiera saludar. Samara me miró confundida, pero yo le toqué el brazo para calmarla. Es mi amiga, le respondí a Estefanía con frialdad. Y tiene más derecho a estar aquí que tú. Estefanía soltó una risa falsa. ¡Ay, qué graciosa! ¿Ahora va a traer a sus amiguitas para que la defiendan? Patético. Samara dio un paso adelante, pero yo la detuve. No vale la pena, le susurré. Vamos al patio. Salimos las dos al patio y nos sentamos en las sillas de plástico que yo tenía ahí. Samara me miraba esperando que le explicara, y yo no sabía ni por dónde empezar. Fátima, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa mujer? Es mi nuera, le dije con voz cansada. La esposa de Lorenzo. Se metieron a mi casa mientras yo estaba fuera. Y ahora no quieren irse. Samara se quedó mirándome en silencio, procesando lo que acababa de decirle.
Vi cómo su expresión pasaba de la confusión a la indignación. Apretó los labios y negó con la cabeza, incrédula. ¿Me estás diciendo que entraron sin tu permiso? Preguntó con voz baja pero firme. ¿Y Lorenzo permitió que esa mujer te hablara así? Asentí sin decir nada. Las palabras se me atoraban en la garganta. Samara tomó mi mano entre las suyas y la apretó con fuerza. Fátima, esto no está bien. No puedes permitir que te traten así en tu propia casa. Tienes que ponerles un alto. Lo sé, Samara. Pero no sé cómo hacerlo sin que todo explote. Es mi hijo. No quiero perderlo. Ella me miró con esos ojos llenos de sabiduría que solo dan los años. Ya lo perdiste, Fátima. El Lorenzo que tú criaste no dejaría que nadie te faltara al respeto. Ese hombre que está ahí adentro ya no es tu hijo. Es el esposo de ella. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Lorenzo había cambiado desde que se casó con Estefanía. Antes llamaba más seguido, venía a visitarme, me preguntaba cómo estaba. Pero desde que ella apareció en su vida, todo fue diferente. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más espaciadas. Y cuando venía, ella siempre encontraba alguna excusa para criticar algo. Que mi casa era pequeña, que mis muebles eran viejos, que yo cocinaba con demasiada sal. Al principio pensé que solo estaba adaptándose a su nueva vida, que era normal que pusiera a su esposa primero. Pero ahora me daba cuenta de que no era adaptación. Era sometimiento. Lorenzo se había convertido en alguien que yo no reconocía. No voy a rogarles que se vayan, le dije a Samara con voz firme. No voy a gritar ni a pelear. Pero tampoco voy a dejar que me sigan faltando al respeto. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó ella. Me quedé callada unos segundos, pensando, mirando las plantas que había regado esa mañana, sintiendo el sol tibio en mi cara. Y entonces supe exactamente qué hacer. Voy a hacerles la vida imposible, dije en voz baja. Voy a hacer que se arrepientan de haber entrado a mi casa sin permiso. No con gritos, no con peleas, sino con acciones. Voy a demostrarles que esta casa tiene dueña. Y esa dueña soy yo. Samara me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Ten cuidado, Fátima. Esa mujer se ve capaz de cualquier cosa. Lo sé. Por eso no voy a darle motivos para jugar a la víctima. Todo lo que haga será dentro de mi derecho. Esta es mi casa. Y aquí mando yo. Nos quedamos en el patio un rato más, tomando té que preparé con las últimas hojas de menta que tenía. Hablamos de otras cosas, tratando de distraernos. Samara me contó de sus nietos, de una vecina que se había caído, de la vida cotidiana que yo había dejado atrás durante esas 2 semanas. Pero mi mente estaba en otro lado. Estaba planeando cada movimiento. Cuando Samara se fue, volví a entrar a la casa. Lorenzo estaba viendo televisión en la sala. Estefanía había salido, según me dijo él sin que yo preguntara. Fue al supermercado. Me senté en el sillón frente a él. Necesitamos hablar, le dije. Él apagó la televisión y me miró con esa cara de niño regañado que tanto me irritaba ahora. Dime, mamá. Quiero que entiendas algo muy claro, Lorenzo. Esta es mi casa. Yo la pagué. Yo la cuido. Y mientras yo viva, nadie va a tratarme como si fuera una extraña aquí. ¿Me escuchaste? Él asintió. Sí, mamá. Yo hablé con Estefanía. Le dije que tiene que respetar. Ah, sí. ¿Y qué te respondió? Él desvió la mirada. Dijo que estaba nerviosa. Que ha sido difícil para ella también. Que no fue su intención faltarte al respeto. Mentiras. Yo la vi. Yo escuché todo lo que dijo. Y lo hizo con toda la intención del mundo. Lorenzo suspiró. Mamá, por favor. Estamos pasando por un momento difícil. Solo necesitamos un poco de tiempo. Está bien, le dije poniéndome de pie. Van a tener tiempo. Pero bajo mis reglas. Y la primera regla es esta. Mi habitación es mía. Nadie entra ahí sin mi permiso. La segunda, todo lo que usen en esta casa, lo dejan limpio y en su lugar. Y la tercera, respeto. Si tu esposa no puede respetarme, entonces aquí no se queda. ¿Quedó claro? Él asintió en silencio.
Yo salí de la sala sin esperar respuesta. Fui directamente a mi habitación y saqué de mi armario una caja vieja donde guardaba papeles importantes. Dentro estaban las escrituras de la casa, los recibos de pago, todo lo que demostraba que esta propiedad era mía. Lo revisé todo cuidadosamente, asegurándome de que todo estuviera en orden. Después busqué en internet desde mi teléfono. Quería saber cuáles eran mis derechos. ¿Qué podía hacer legalmente para sacarlos de aquí si era necesario? Y encontré la respuesta. Como propietaria, yo tenía todo el derecho de pedir que se fueran. Pero había un proceso. Tenía que darles una notificación por escrito. Una orden de desalojo. Esa misma tarde fui a una papelería del centro. Compré candados. 5 candados con sus llaves. También compré una carpeta y hojas. Iba a hacer todo bien. Todo legal. Nada que ella pudiera usar en mi contra. Cuando volví a casa, Estefanía ya había regresado. Estaba en la cocina preparando algo que olía fuerte y desagradable. Pasé por ahí sin saludarla y fui directo a mi habitación. Cerré la puerta y empecé a escribir. Escribí una carta formal dirigida a Lorenzo y Estefanía. Les daba 3 días para desocupar la propiedad. Expliqué que habían entrado sin mi consentimiento y que no tenían ningún contrato de arrendamiento. Todo estaba redactado con calma, sin insultos, sin emociones. Solo hechos. Cuando terminé, imprimí 2 copias en la biblioteca del barrio a donde caminé. Una para cada uno. Volví a casa y las puse sobre la mesa de la sala, donde no pudieran ignorarlas. Esa noche, durante la cena que preparé solo para mí, Lorenzo encontró las cartas. Lo escuché hablar con Estefanía en voz baja, sorprendidos. Después tocó a la puerta de mi habitación. «Mamá, ¿puedo pasar?» «No», le respondí desde adentro. «Lo que tengas que decirme puedes decirlo desde ahí». «¿Esto es en serio?», preguntó con voz temblorosa. «¿Nos vas a echar?» «Es en serio. Tienen 3 días. Mamá, por favor. No tenemos a dónde ir». Deberían haber pensado en eso antes de entrar sin permiso. Antes de faltarme al respeto. Antes de dejar que tu esposa me tratara como basura. Se quedó callado unos segundos. Luego escuché sus pasos alejándose. Y después las voces. Estefanía gritaba, furiosa. Decía que yo era una vieja amargada, que me iba a arrepentir, que ella me iba a demandar por maltrato. Lorenzo trataba de calmarla, pero su voz sonaba débil, derrotada. Me quedé sentada en mi cama, escuchando todo. Y no sentí culpa. No sentí tristeza. Solo sentí algo parecido al alivio. Por primera vez en días, había hecho algo. Había tomado control. A la mañana siguiente, cuando salí de mi habitación, la casa estaba en silencio. Lorenzo y Estefanía seguían dormidos. Fui a la cocina y preparé mi café como siempre. Pero esta vez, cuando abrí la alacena, saqué los candados que había comprado. Empecé por la despensa. Saqué todo lo que era mío y lo guardé en mi habitación. Dejé solo las cosas que ellos habían traído. Después puse el candado en la puerta de la despensa. Hice lo mismo con el armario donde guardaba mis platos buenos, mis sartenes, mis ollas de calidad. Dejé solo lo básico. Y le puse candado. Cuando llegué a la nevera, dudé un momento. Pero después recordé cómo Estefanía había usado mi leche sin preguntar. Cómo había llenado mi nevera con sus cosas sin permiso. Así que saqué todo lo mío. Y le puse un candado a la nevera también. Estaba terminando cuando escuché pasos. Lorenzo salió de su habitación y se quedó parado en la puerta de la cocina, mirando los candados con cara de confusión. «Mamá, ¿qué hiciste?» «Protegí lo que es mío», le respondí con calma. «Si van a estar aquí, van a usar solo lo suyo, no lo mío. Pero, ¿cómo vamos a cocinar? ¿Cómo vamos a comer?» «Ese es su problema, Lorenzo, no el mío». Lorenzo se quedó ahí parado, mirando los candados como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo. No sabía qué argumentar, porque en el fondo sabía que yo tenía razón. Esta era mi casa, y si querían quedarse, iban a respetar mis cosas. Estefanía salió minutos después, todavía en pijama, con el cabello revuelto y cara de enojo. Cuando vio los candados,
Su expresión cambió de sorpresa a furia en un segundo. ¿Qué es esto?, gritó señalando la nevera. ¿Está loca? ¿Cómo vamos a guardar nuestra comida? No es mi problema, le respondí sin alterarme. Pueden comprar una nevera pequeña si quieren. O comer afuera. Pero mis cosas son mías. Ella dio un paso hacia mí con los puños cerrados. Usted no puede hacer esto. Es inhumano. Lorenzo, dile algo a tu madre. Dile que está actuando como una demente. Lorenzo solo bajó la mirada. No dijo nada. Y eso la enfureció aún más. Eres un inútil, le gritó ella. Tu madre te está humillando y tú ahí parado como un idiota. Haz algo. Yo salí de la cocina y fui al baño. Cerré la puerta y me lavé la cara con agua fría. Podía escuchar sus gritos desde ahí. Estefanía insultaba, amenazaba, lloraba de rabia. Lorenzo trataba de calmarla con palabras suaves que no servían de nada. Y yo me miré en el espejo. Vi a una mujer de 72 años que había trabajado toda su vida. Una mujer que había criado sola a su hijo. Una mujer que no merecía ser tratada así. Sequé mi cara y salí del baño. Pasé por la sala sin mirarlos y fui directo a mi habitación. Cerré la puerta con seguro y me senté en la cama. Saqué mi teléfono y busqué el número de un abogado que una vecina me había recomendado hace años. Marqué y esperé. Buenos días, contestó una voz profesional. Bufete Serrano y Asociados. Buenos días. Necesito consultar sobre un desalojo. ¿Tienen disponibilidad hoy? Me dieron cita para esa misma tarde. Colgué y respiré hondo. Esto iba en serio. Ya no había vuelta atrás. El resto de la mañana fue tenso. Estefanía se encerró en la habitación que compartía con Lorenzo y no salió. Él se quedó en la sala, viendo televisión sin prestar atención. Yo me arreglé, me puse mi mejor vestido, el que usaba para ocasiones importantes. Me peiné con cuidado y me puse los aretes que mi esposo me había regalado. Quería sentirme digna. Quería recordarme a mí misma quién era. Antes de salir, toqué a la puerta de su habitación. Lorenzo, dije, voy a salir. Volveré en unas horas. ¿A dónde vas?, preguntó él desde adentro. Tengo una cita. Es todo lo que necesitas saber. No esperé respuesta. Tomé mi bolso y salí de la casa. Caminé hasta la parada del autobús, sintiendo el sol en mi cara. Hacía un día hermoso. El cielo estaba despejado y había una brisa suave que movía las hojas de los árboles. Me senté en la banca a esperar y cerré los ojos un momento. Pensé en todo lo que había pasado. En cómo mi vida había dado un giro tan drástico en solo unos días. Pero también pensé en lo que estaba haciendo. Y supe que era lo correcto. No estaba siendo cruel. No estaba siendo vengativa. Solo estaba defendiendo lo que era mío. El autobús llegó y me subí. Pagué mi pasaje y me senté junto a la ventana. Miré las calles pasar, las casas, la gente caminando con sus vidas normales. Y me pregunté cuántas de esas personas también estaban luchando batallas silenciosas. Cuántas también estaban siendo irrespetadas en sus propios hogares. Llegué al bufete media hora después. Era un edificio pequeño pero limpio, en el centro de la ciudad. Subí las escaleras hasta el segundo piso y toqué la puerta. Una secretaria joven me recibió con una sonrisa amable. ¿Señora Meneses?, preguntó. Sí, soy yo. El licenciado Serrano la está esperando. Pase, por favor. Me guió a una oficina pequeña donde un hombre de unos 50 años estaba sentado detrás de un escritorio lleno de papeles. Se levantó cuando entré y me ofreció la mano. Mucho gusto, señora Meneses. Soy el licenciado Marco Serrano. Siéntese, por favor. Me senté frente a él y le expliqué toda la situación. Le conté de mi viaje, del regreso, de cómo encontré a Lorenzo y Estefanía viviendo en mi casa sin permiso. Le conté de las humillaciones, de los insultos, del desprecio. Él escuchó con atención, tomando notas. Entiendo, dijo cuando terminé. Esto es un caso claro de ocupación sin consentimiento. Como propietaria, usted tiene todo el derecho de exigir que desocupen la propiedad. ¿Cuánto tiempo toma ese proceso?, pregunté. Depende. Si ellos se niegan a salir voluntariamente,
tendríamos que presentar una demanda formal. Eso puede tomar semanas, incluso meses. Pero hay una forma más rápida. ¿Cuál? Una orden de desalojo urgente. Se presenta cuando hay conflicto en la convivencia y la propietaria se siente amenazada o irrespetada en su propio hogar. Con las pruebas correctas, un juez puede ordenar el desalojo en cuestión de días. ¿Qué pruebas necesito? Testigos, si los hay. Mensajes de texto, grabaciones, cualquier cosa que demuestre el maltrato. También necesito las escrituras de la propiedad y una declaración firmada por usted explicando los hechos. Tengo las escrituras. Y tengo una testigo. Mi amiga Samara estuvo presente cuando Estefanía me insultó. Perfecto. Con eso podemos empezar. Voy a preparar los documentos hoy mismo. Usted vuelve mañana a firmarlos y los presentamos ante el juez. Si todo sale bien, en 2 días tendrá la orden. Sentí un alivio enorme. Gracias. Licenciado. No sabe cuánto significa esto para mí. Entiendo su situación, señora Meneses. Y créame, está haciendo lo correcto. Nadie tiene derecho a faltarle al respeto en su propia casa. Ni siquiera su hijo. Salí del bufete sintiéndome más ligera. Por fin había dado el paso definitivo. Ya no eran solo amenazas. Ya no eran solo candados. Era algo real. Algo legal. Algo que ellos no podrían ignorar. Volví a casa en el autobús de la tarde. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Entré y encontré a Lorenzo sentado en la sala con cara de preocupación. Mamá, dijo levantándose. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Lorenzo. Por favor. Solo escúchame. Me detuve y lo miré. Había algo en su expresión que no había visto antes. Parecía asustado. Estefanía está muy enojada. Dice que va a llamar a la policía. Dice que tú la estás maltratando. Que llame a quien quiera. Yo no he hecho nada ilegal. Esta es mi casa y tengo derecho a proteger mis cosas. Mamá, por favor. No quiero que esto termine mal. Somos familia. La familia se respeta, Lorenzo. Y ustedes no me han respetado desde que llegaron. Dame una oportunidad más. Te prometo que voy a hablar con ella. Voy a hacer que entienda. Ya tuviste muchas oportunidades. Y todas las desperdiciaste. Me fui a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y suspiré profundo. Estaba cansada. No físicamente. Emocionalmente. Cansada de pelear. Cansada de justificarme. Cansada de rogar por respeto. Esa noche no cené. No tenía hambre. Solo me acosté temprano y traté de dormir. Pero los ruidos de la casa me mantenían despierta. Escuchaba a Lorenzo y Estefanía discutir en voz baja. Escuchaba pasos. Puertas que se abrían y cerraban. Y en algún momento, escuché algo que me puso alerta. Estaban tratando de forzar uno de los candados. Me levanté en silencio y abrí mi puerta apenas un poco. Los vi en la cocina, tratando de romper el candado de la despensa con un destornillador. Lorenzo sostenía una linterna mientras Estefanía hacía palanca. Sentí una rabia que no había sentido antes. Salí de mi habitación y encendí la luz de la cocina. Ellos se quedaron congelados, como ladrones atrapados en pleno delito. ¿Qué creen que están haciendo? Pregunté con voz fría. Estefanía dejó caer el destornillador. Tenemos hambre. Usted no nos deja usar nada. ¿Qué espera que hagamos? Espero que respeten. Pero veo que eso es imposible para ustedes. Lorenzo trató de explicar. Mamá, solo queríamos. Salgan de mi cocina. Ahora. Ellos no se movieron. Estefanía me miró con odio puro en los ojos. Usted es una vieja cruel. No sé cómo Lorenzo puede ser hijo de alguien tan mala. Y yo no sé cómo mi hijo pudo casarse con alguien tan sinvergüenza como tú. Nos quedamos ahí paradas, mirándonos fijamente. Lorenzo estaba entre las dos, sin saber qué hacer. Y entonces Estefanía dio un paso hacia mí. Estefanía dio un paso hacia mí con los puños cerrados y la mandíbula apretada. Por un momento pensé que iba a pegarme. Pero no retrocedí. Me quedé firme, mirándola directo a los ojos, sin miedo. Porque sabía que si mostraba debilidad,
ella lo usaría en mi contra. Adelante, le dije con voz tranquila. Tócame. Dame una razón más para llamar a la policía. Ella se detuvo. Su pecho subía y bajaba con respiración agitada. Sus ojos brillaban de rabia, pero sabía que yo tenía razón. Cualquier cosa que hiciera ahora solo empeoraría su situación. Lorenzo la tomó del brazo. Vamos. Estefanía. Esto no vale la pena. Ella se soltó con brusquedad. No me toques. Esto es culpa tuya. Por cobarde. Por no defender a tu esposa. Yo no estoy atacándola, dije con calma. Solo estoy protegiendo lo que es mío. Si ella no puede entender eso, el problema es suyo, no mío. Estefanía me lanzó una última mirada llena de odio y salió de la cocina. Lorenzo se quedó ahí parado unos segundos, mirando el piso, sin saber qué decir. Vete, Lorenzo, y llévate ese destornillador. La próxima vez que intenten forzar algo que no les pertenece, llamo a la policía. No importa que seas mi hijo. Él recogió el destornillador con manos temblorosas y salió detrás de Estefanía. Los escuché discutir en la habitación. Sus voces eran un murmullo constante que duraba horas. Y yo me quedé en la cocina, revisando los candados para asegurarme de que no hubieran logrado dañar ninguno. Todo estaba bien. Volví a mi habitación y esta vez puse una silla contra la puerta. No me sentía segura. No en mi propia casa. Y eso me dolía más que cualquier insulto. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, escuchando cada ruido, cada crujido de la madera, cada paso en el pasillo. Mi mente no paraba de pensar. ¿Hasta dónde iban a llegar? ¿Qué más eran capaces de hacer? A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café en silencio y salí al patio. El aire fresco de la mañana me ayudó a despejar la mente. Regé mis plantas, barré las hojas caídas, arreglé unas macetas que estaban desacomodadas. Era mi rutina. Era lo que me mantenía cuerda. Samara llegó poco después del mediodía. Tocó la puerta y cuando abrí, traía una bolsa con comida. Te traje almuerzo, dijo con una sonrisa. Sé que no has estado comiendo bien. La abracé agradecida. No sabes cuánto necesitaba verte. Entramos a la cocina y ella vio los candados. Sacudió la cabeza con tristeza. Fátima, esto está muy mal. No puedes seguir así. Ya lo sé. Fui con un abogado ayer. Voy a presentar una orden de desalojo. ¿En serio? Preguntó sorprendida. En serio. Ya no puedo más. Samara. Intenté ser razonable. Intenté dialogar. Pero ellos no entienden. Solo entienden cuando les duele. Me apoyó la mano en el hombro. Estoy orgullosa de ti. Sé que no es fácil. Pero estás haciendo lo correcto. Comimos juntas en el patio, lejos de la habitación donde Lorenzo y Estefanía seguían encerrados. Hablamos de cosas cotidianas, tratando de distraernos. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que vendría. Cuando Samara se fue, volví a entrar a la casa. Tenía que ir al bufete para firmar los papeles. Me arreglé otra vez. Me puse el mismo vestido de ayer porque era el único que me hacía sentir fuerte. Tomé mi bolso y salí sin avisarle a nadie. En el bufete, el licenciado Serrano ya tenía todo preparado. Me mostró los documentos, me explicó cada punto, cada cláusula. Yo leí todo con cuidado antes de firmar. Con esto, señora Meneses, podemos presentar la orden mañana en la mañana. El juez la revisará y si todo está en orden, la aprobará ese mismo día. Después viene un oficial a entregarla personalmente. A partir de ese momento, tienen 48 horas para desocupar. ¿Y si no lo hacen? Pregunté. Entonces interviene la policía. Pero créame, cuando vean la orden oficial, la mayoría de la gente se va. No quieren problemas legales. Firmé todos los papeles con mano firme. Cada firma era un paso más hacia recuperar mi paz. Hacia recuperar mi casa. Hacia recuperar mi dignidad. Gracias, licenciado, por ayudarme. Es mi trabajo, señora. Pero también es lo correcto. Nadie merece ser maltratado en su propio hogar. Salí del bufete sintiendo que había tomado la decisión definitiva. Ya no había vuelta atrás. En 2 días, máximo 3,
Ellos estarían fuera de mi casa. Cuando llegué de vuelta, la casa estaba en silencio. Pensé que tal vez habían salido, pero cuando pasé por la habitación, escuché voces bajas. Estaban ahí, planeando algo, seguramente. Fui a la cocina y abrí el candado de mi despensa privada. Saqué arroz, frijoles, un poco de pollo que había guardado. Cociné para mí sola. El olor llenó la casa. Y supe que ellos lo estaban oliendo. Supe que tenían hambre. Pero no me importó. Cuando terminé de cocinar, me serví en un plato y me senté a comer en la mesa de la cocina. Comí despacio, saboreando cada bocado, disfrutando de mi comida en mi casa. Y no sentí culpa. No sentí lástima. Solo sentí que estaba haciendo lo que debía hacer. Lorenzo salió de la habitación cuando estaba terminando. Se quedó parado en la puerta de la cocina, mirando mi plato con ojos hambrientos. ¿Hay algo para nosotros?, preguntó con voz bajita. No, le respondí sin mirarlo. Hay una tienda en la esquina. Pueden comprar algo ahí. Mamá, no tenemos dinero. Ese no es mi problema, Lorenzo. Ustedes decidieron quedarse aquí sin mi permiso. Ahora asuman las consecuencias. Pero somos tu familia. La familia se gana con respeto, no con sangre. Él se quedó callado unos segundos. Después preguntó algo que no esperaba. ¿Por qué nos odias tanto? Levanté la vista y lo miré directo a los ojos. No los odio, Lorenzo. Los odiaría si ustedes me importaran todavía. Pero ya no. Ya no me importa si tienen hambre. Ya no me importa si están incómodos. Ya no me importa si se sienten humillados. Porque yo he sentido todo eso desde que llegaron. Y ustedes no movieron un dedo para evitarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Tus disculpas llegan tarde, hijo. Demasiado tarde. Se dio vuelta y volvió a la habitación. Lo escuché hablar con Estefanía. Ella gritó algo que no entendí bien. Y después hubo silencio. Lavé mi plato, guardé las sobras en un recipiente con candado, y volví a cerrar todo. Cada movimiento era una declaración. Esta es mi casa. Estas son mis cosas. Y ustedes no tienen derecho a nada. Esa noche dormí un poco mejor, sabiendo que en cualquier momento llegaría la orden. Que pronto todo esto terminaría. Que pronto volvería a tener mi casa para mí sola. A la mañana siguiente, el licenciado Serrano me llamó temprano. Señora Meneses, tengo buenas noticias. El juez aprobó la orden. Van a entregar la notificación hoy en la tarde. Sentí que un peso enorme se me quitaba del pecho. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Esté preparada para lo que venga. A veces la gente reacciona mal cuando recibe estas notificaciones. Si siente que está en peligro, llame a la policía inmediatamente. Lo haré. Descuide. Colgué y me senté en mi cama, respirando profundo. Hoy era el día. Hoy todo cambiaba. Me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor ropa, me peiné bien, hasta me puse un poco de lápiz labial. Quería estar presentable cuando llegara el oficial. Quería que Lorenzo y Estefanía me vieran digna, firme, inquebrantable. Esperé en la sala, sentada en mi sillón, viendo la hora en el reloj de pared. Cada minuto parecía una eternidad. Lorenzo y Estefanía no habían salido de la habitación en todo el día. Seguramente esperaban que yo cediera, que me cansara de esta guerra silenciosa. Pero estaban equivocados. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Me levanté despacio y fui a abrir. Era un hombre uniformado con una carpeta en la mano. ¿Señora Fátima Meneses?, preguntó. Sí, soy yo. Traigo una notificación judicial para los señores Lorenzo Meneses y Estefanía Valverde. ¿Se encuentran en el domicilio? Sí, están aquí. Pasen, por favor. El oficial entró y yo toqué la puerta de la habitación. Lorenzo, Estefanía, salgan. Hay alguien que quiere hablar con ustedes. La puerta se abrió despacio. Lorenzo salió primero, con cara de confusión. Estefanía venía detrás, con el ceño fruncido. ¿Quién es usted?, preguntó ella al ver al oficial. Soy oficial del juzgado civil. Vengo a entregarles una orden de desalojo.
Lorenzo y Estefanía se quedaron congelados. El color se les fue de la cara. Estefanía fue la primera en reaccionar, dando un paso hacia el oficial con expresión incrédula. ¿Cómo dice? ¿Una orden de qué? El oficial extendió los papeles hacia ellos. Una orden de desalojo emitida por el juzgado civil. La propietaria de este inmueble, la señora Fátima Meneses, ha solicitado que desocupen la propiedad. Tienen 48 horas a partir de este momento para abandonar el domicilio con todas sus pertenencias. Lorenzo tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las palabras sin entender realmente lo que leía. Estefanía se los arrebató de las manos y empezó a leer en voz alta, cada vez más alterada. Esto no puede ser legal. Ella no puede echarnos así como así. Somos familia. El oficial mantuvo su tono profesional. La señora Meneses es la única propietaria registrada de este inmueble. Ustedes no tienen contrato de arrendamiento ni documento que les dé derecho a permanecer aquí. La ley está de su lado. Si no cumplen con la orden en el plazo establecido, se procederá al desalojo forzoso con intervención policial. Estefanía me miró con un odio tan intenso que casi podía sentirlo físicamente. Usted hizo esto. Usted nos está dejando en la calle. Yo hice lo que tenía que hacer para recuperar mi paz, le respondí con calma. Tuvieron oportunidad de irse por las buenas. Eligieron quedarse faltándome al respeto. Ahora asuman las consecuencias. Lorenzo seguía mirando los papeles como si esperara que las palabras cambiaran. Su rostro era una mezcla de shock y traición. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Tú dejaste de tratarme como familia el día que permitiste que tu esposa me insultara en mi propia casa, le dije mirándolo directo a los ojos. El día que entraste sin permiso. El día que me hiciste sentir extraña en el lugar que yo construí con mi sudor. El oficial interrumpió. Si no tienen más preguntas, me retiro. Los papeles tienen toda la información necesaria. Si requieren asesoría legal, pueden consultar con un abogado. Pero les recomiendo cumplir con la orden. Buenos días. Salió de la casa dejando un silencio pesado. Lorenzo seguía parado ahí, sosteniendo los papeles como si fueran una sentencia de muerte. Estefanía, en cambio, empezó a caminar en círculos, respirando fuerte, tratando de controlar su furia. Esto es increíble. Esto es un abuso. Voy a demandarla. Voy a llamar a un abogado y voy a demandarla por maltrato, por abandono familiar, por todo. Adelante, le dije tranquilamente. Mi abogado estará esperando tu llamada. Mientras tanto, tienen 48 horas. Les sugiero que empiecen a empacar. No nos vamos a ir, dijo ella cruzándose de brazos. Usted no puede obligarnos. La policía sí puede. Y lo hará si es necesario. Así que tú decides. ¿Sales por tu propio pie con algo de dignidad, o sales escoltada por la policía para que todos los vecinos te vean? A mí me da igual. Lorenzo finalmente habló. Su voz sonaba rota. Mamá, por favor, dame una oportunidad. Hablemos. Podemos arreglar esto. Ya no hay nada que arreglar, hijo. Ya tomé mi decisión. Pero no tenemos a dónde ir. Eso no es mi problema. Deberían haber pensado en eso antes. Estefanía soltó una risa amarga. ¿Sabe qué? Tiene razón en una cosa. Usted es cruel. Es una vieja cruel y amargada que va a terminar sola. Y cuando esté en su lecho de muerte, nadie va a estar ahí para tomarle la mano. Nadie va a llorar por usted. Porque usted misma alejó a su única familia. Sus palabras buscaban herirme. Buscaban hacerme sentir culpable, hacerme dudar. Pero ya no funcionaban. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Ya había sentido todo el dolor que podía sentir. Prefiero morir sola y en paz, que vivir acompañada y humillada, le respondí. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Me di vuelta y fui a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama. Podía escuchar sus voces alteradas del otro lado. Estefanía seguía gritando, culpando a Lorenzo de todo. Él trataba de calmarla sin éxito. Y yo solo respiraba profundo, sintiendo como cada segundo me acercaba más a mi libertad. Esa tarde llamé a Samara y le conté todo. Ella vino de inmediato,
preocupada por cómo pudieran reaccionar ellos. ¿Quieres que me quede contigo esta noche?, preguntó. No me gusta que estés sola con ellos, sabiendo que están desesperados. Estaré bien, le dije. Pero gracias por preocuparte. Fátima, esta gente es capaz de cualquier cosa. Ten cuidado. Lo tendré. Prometo que si pasa algo, llamo a la policía inmediatamente. Samara se quedó conmigo hasta que oscureció. Tomamos té en el patio, hablando de todo menos de la situación. Necesitaba un momento de normalidad. Un respiro antes de lo que vendría. Cuando se fue, volví a entrar. La casa estaba extrañamente silenciosa. Lorenzo y Estefanía estaban en su habitación con la puerta cerrada. No se escuchaban voces. No se escuchaban movimientos. Solo silencio. Me preparé para dormir, pero esta vez puse el pestillo de la puerta y también una silla bajo la manija. No me sentía segura. No sabía de qué eran capaces ahora que se sentían acorralados. La noche pasó lenta. Dormí poco, siempre alerta a cualquier ruido. Pero no pasó nada. Cuando amaneció, me levanté cansada pero aliviada de que hubiera pasado sin incidentes. Salí de mi habitación y fui a la cocina. Preparé mi café como siempre, tratando de mantener mi rutina. Pero todo se sentía diferente. El ambiente estaba cargado, denso. Como si la casa misma estuviera esperando que algo explotara. Lorenzo salió poco después. Tenía ojeras profundas y el rostro demacrado. Se veía como si no hubiera dormido nada. Se sentó en la mesa de la cocina y me miró con ojos suplicantes. «Mamá, necesito hablar contigo. Por favor». «No hay nada de qué hablar, Lorenzo». «Sí hay. Por favor. Solo escúchame 5 minutos». Suspiré y me senté frente a él. «Tienes 5 minutos». Él respiró hondo, buscando las palabras correctas. «Sé que lo arruiné todo. Sé que debí defenderte desde el primer momento. Sé que Estefanía se pasó de la raya y yo fui un cobarde por no ponerla en su lugar. Pero mamá, por favor, no nos dejes en la calle. Dame una última oportunidad. Te juro que las cosas van a cambiar». «Las cosas no cambian, Lorenzo. Las personas cambian. Y tú no vas a cambiar porque no quieres hacerlo. Elegiste a tu esposa por encima de tu madre. Y está bien. Es tu derecho. Pero yo también tengo derecho a elegirme a mí misma. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero somos tu familia. La familia no es solo sangre, hijo. Es respeto. Es amor. Es cuidado mutuo. Y ustedes no me dieron nada de eso». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Si nos echas, nunca te voy a perdonar. Eso es decisión tuya. Yo ya tomé la mía». Se levantó de la mesa con movimientos bruscos. «Está bien. Si eso es lo que quieres, está bien. Pero no esperes que vuelva. No esperes que te llame. No esperes nada de mí nunca más. Nunca esperé nada de ti, Lorenzo. Solo respeto. Y ni eso fuiste capaz de darme». Salió de la cocina dando un portazo. Lo escuché hablar con Estefanía, diciéndole que empacaran, que se iban, que nunca volverían. Y yo me quedé sentada en mi cocina, tomando mi café, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por el hijo que perdí. Alivio por la paz que pronto recuperaría. Durante el resto del día, los escuché empacar sus cosas. Cajones que se abrían y cerraban. Ropa que se metía en bolsas. Movimientos bruscos que hacían ruido. Pero no salieron de la habitación. No me hablaron. No me miraron. Yo me quedé en el patio la mayor parte del tiempo. Regando mis plantas, barriendo, ordenando, preparándome mentalmente para el momento en que finalmente se fueran. Cuando cayó la noche, seguían ahí. Las 48 horas todavía no se cumplían. Tenían hasta mañana al mediodía. Y yo sabía que iban a apurar hasta el último segundo. Iban a hacerme sufrir hasta el final. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Los escuchaba moverse por la casa. Escuchaba sus susurros. Escuchaba sus pasos. Y una parte de mí tenía miedo de que intentaran algo. Que rompieran algo. Que me hicieran daño de alguna forma. Pero no pasó nada. Cuando amaneció,
Me levanté con el cuerpo adolorido de tanto estar tensa. Hoy era el día. Hoy se cumplía el plazo. Hoy recuperaba mi casa. Me levanté esa mañana con una sensación extraña en el pecho. Era el último día. A mediodía se cumplían las 48 horas. Y después de eso, si seguían aquí, tendría que llamar a la policía. Parte de mí esperaba que se fueran sin tanto drama. Pero otra parte sabía que Estefanía no iba a hacer nada fácil. Preparé mi café en silencio. El sol apenas empezaba a entrar por la ventana de la cocina, iluminando las plantas del patio. Me senté a tomar mi taza despacio, tratando de calmar los nervios. Hoy todo terminaba. Hoy recuperaba mi paz. Escuché movimientos en la habitación. Pasos pesados. El arrastrar de algo por el piso. Estaban despiertos. Tal vez empacando las últimas cosas. O tal vez planeando algo. Ya no sabía qué esperar de ellos. Lorenzo salió primero. Traía una caja en las manos y me miró de reojo al pasar hacia la puerta. No dijo nada. Ni buenos días. Ni adiós. Solo salió y puso la caja en el carro que tenían estacionado afuera. Volvió a entrar y repitió el proceso varias veces. Cada vez que pasaba por la cocina, evitaba mi mirada. Yo me quedé ahí sentada, observando. No iba a ayudarlos. No iba a preguntarles si necesitaban algo. No iba a hacer nada que pudiera interpretarse como debilidad o arrepentimiento. Solo esperaba. Estefanía apareció una hora después. Traía el cabello suelto y despeinado, la cara sin maquillar, y una expresión de cansancio mezclada con rabia. Me vio sentada en la cocina y se detuvo en la puerta. «Espero que esté feliz», dijo con voz cortante. «Espero que valga la pena quedarse sola en esta casa vieja y fría». No le respondí. Solo la miré en silencio, tomando mi café. Mi silencio la enfurecía más que cualquier palabra. «¿Sabe qué es lo más triste?», continuó ella. «Que usted va a morir aquí sola. Y nadie va a venir a su funeral. Porque alejó a la única persona que todavía se preocupaba por usted. Lorenzo nunca se preocupó por mí», le dije finalmente con voz tranquila. «Se preocupaba por tener un lugar donde vivir gratis. Hay una diferencia». Ella soltó una risa amarga. «Piense lo que quiera. Total, ya no importa. Nos vamos. Y créame que no vamos a volver nunca. Ni aunque nos lo ruegue. No planeo rogarle nada a nadie. Pueden irse tranquilos». Se dio vuelta y salió de la cocina. La escuché gritarle a Lorenzo, diciéndole que se apurara, que quería salir de esta casa cuanto antes. Él murmuraba respuestas que no alcanzaba a escuchar. Pasaron las horas. Seguían sacando cosas. Cajas, bolsas, ropa. Me sorprendió cuánto habían acumulado en tan poco tiempo. O tal vez habían traído más de lo que yo pensaba. Tal vez siempre planearon quedarse mucho tiempo. A las 11 de la mañana, Samara tocó la puerta. Le abrí y entró con una bolsa de pan dulce y una sonrisa preocupada. «¿Cómo estás?», preguntó abrazándome. «Bien. Ya casi se van. Están sacando sus cosas ahora. ¿Quieres que me quede contigo?». «Sí. Me gustaría que estuvieras aquí cuando se vayan». Nos sentamos en la sala, observando en silencio cómo Lorenzo iba y venía con sus cosas. Estefanía salió con una bolsa llena de ropa y nos miró con desprecio. «Qué conveniente que tenga a su amiguita aquí. Necesita testigos para su victoria, ¿verdad?». Samara se puso de pie. «Joven, le sugiero que se vaya con lo poco de dignidad que le queda. Ya hizo suficiente daño». Estefanía iba a responder algo, pero Lorenzo la tomó del brazo. «Vámonos. Ya casi terminamos». Ella se soltó con brusquedad, pero lo siguió afuera. Los escuchamos discutir junto al carro. Sus voces llegaban hasta dentro, cargadas de frustración y enojo. «¿Estás segura de esto, Fátima?», preguntó Samara en voz baja. «Porque una vez que se vayan, tal vez no haya vuelta atrás». «Estoy segura. Más segura de lo que he estado en mucho tiempo». Ella asintió y apretó mi mano. «Entonces te apoyo. Pase lo que pase». A las 12 en punto, Lorenzo entró por última vez. Recorrió la casa con la mirada, como si buscara algo que hubiera olvidado. O tal vez despidiéndose. Se detuvo frente a mí. Sus ojos estaban rojos,
hinchados. Había estado llorando. Esto es un error, mamá. Algún día te vas a arrepentir. Si me arrepiento, será mi problema, no el tuyo. ¿Así nada más? ¿Ni siquiera vas a despedirte de mí? Adiós. Lorenzo. Cuídate. Él esperó unos segundos, tal vez creyendo que yo iba a cambiar de opinión en el último momento, que iba a abrazarlo y decirle que se quedara. Pero no lo hice. Me quedé sentada, firme, sin moverme. Está bien, dijo finalmente. Si eso es lo que quieres. Adiós, mamá. Salió de la casa sin mirar atrás. Escuché cómo cerraba la puerta del carro. Escuché el motor encenderse. Y escuché cómo se alejaban por la calle hasta que el sonido desapareció por completo. Me quedé sentada en el silencio. Samara estaba a mi lado, sin decir nada, solo acompañándome. Y entonces sentí algo que no esperaba. No era alegría. No era tristeza. Era alivio. Un alivio profundo, como cuando te quitas un zapato que te ha estado lastimando todo el día. Ya se fueron, dije en voz baja. Ya se fueron, repitió Samara. ¿Cómo te sientes? Me quedé pensando unos segundos. Cansada, pero libre. Ella me abrazó y nos quedamos así un rato largo. Cuando se separó, me miró con esos ojos llenos de comprensión. ¿Quieres que te ayude a limpiar?, preguntó. Sí, por favor. Nos levantamos y fuimos a la habitación donde habían dormido. Cuando abrí la puerta, no podía creer lo que veía. Habían dejado todo tirado. La cama sin hacer, ropa sucia en el piso, envoltorios de comida, botellas vacías. Habían dejado todo hecho un desastre como una última muestra de desprecio. Mira esto, dijo Samara indignada. Ni siquiera tuvieron la decencia de dejar el cuarto limpio. Sentí que la rabia volvía a subir. Pero la controlé. No iba a dejar que esto me afectara. Ya se habían ido. Ya no tenían poder sobre mí. Está bien, dije. Lo limpiamos y ya. Quiero borrar cualquier rastro de que estuvieron aquí. Pasamos el resto de la tarde limpiando. Lavamos las sábanas, trapeamos el piso, ventilamos la habitación. Samara trabajaba a mi lado sin quejarse, ayudándome a recuperar mi espacio. A las 5 de la tarde, cuando terminamos, la habitación ya no olía a ellos. Ya no había rastros. Era solo un cuarto vacío esperando a ser llenado de nuevo con cosas buenas. Gracias, Samara. No sé qué haría sin ti. Para eso están las amigas, respondió con una sonrisa. ¿Quieres que me quede a cenar? No, gracias. Creo que necesito estar sola un rato. Necesito acostumbrarme otra vez al silencio. Ella entendió. Me abrazó una última vez y se fue, prometiendo volver al día siguiente. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me quedé parada en medio de la sala, mirando mi casa. Mi casa. Silenciosa. Vacía. Pero mía. Caminé despacio por cada habitación. Toqué las paredes. Abrí las ventanas. Respiré el aire limpio que entraba. Y por primera vez en días, sonreí. Fui a la cocina y quité todos los candados. Ya no los necesitaba. Abrí la despensa, la nevera, los armarios. Todo volvía a estar disponible. Todo volvía a ser mío sin restricciones. Preparé mi cena favorita. Sopa de pollo con verduras. La que hacía cuando mi esposo vivía. La que no había hecho en mucho tiempo porque era demasiada para una sola persona. Pero esa noche no me importó. Cociné con calma, disfrutando cada paso. El olor llenó la casa, reemplazando cualquier rastro de lo que había pasado. Me senté a cenar sola en mi mesa. Y por primera vez no me sentí sola. Me sentí acompañada por mi propia presencia. Por mi propia fuerza. Por todo lo que había luchado para llegar hasta aquí. Después de cenar, lavé los platos y salí al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Me senté en mi silla de siempre y miré hacia arriba. Pensé en mi esposo. En cómo estaría orgulloso de mí por no haberme dejado pisotear. En cómo me hubiera apoyado en cada decisión. Pensé en Lorenzo. En el niño que fue y en el hombre que se convirtió. Sentí tristeza por lo que pudimos ser y no fuimos. Pero no sentí arrepentimiento. Hice lo que tenía que hacer.
Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Samara. Hiciste lo correcto. Estoy orgullosa de ti. Sonreí y respondí. Gracias por estar ahí. Me quedé en el patio hasta que el frío de la noche me hizo entrar. Cerré todo con calma, apagué las luces y me fui a mi habitación. Me acosté en mi cama y cerré los ojos. Por primera vez en semanas, dormí profundo, sin sobresaltos, sin miedo, sin candados en la puerta, porque mi casa había vuelto a ser mi refugio, y nadie me lo iba a quitar nunca más. Desperté con la luz del sol entrando por mi ventana. No había puesto despertador, pero mi cuerpo se levantó solo, como siempre. Eran las 6 de la mañana. Pero esta vez algo era diferente. El silencio de la casa no era pesado ni incómodo. Era pacífico. Era mío. Me quedé unos minutos más en la cama, solo respirando, sintiendo las sábanas limpias, escuchando el canto de los pájaros afuera. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía ese nudo en el estómago al despertar. No había voces que temer. No había miradas de desprecio esperándome. Solo estaba yo y mi hogar. Me levanté despacio y fui a la cocina. Preparé mi café con calma, disfrutando cada paso. Calenté el agua, puse el filtro, serví el azúcar exacta que me gustaba. Todo como siempre lo había hecho, pero ahora con una sensación de libertad que había olvidado. Salí al patio con mi taza humeante. Mis plantas se veían más verdes, más vivas. O tal vez era yo quien las veía diferente. Me senté en mi silla y tomé el primer sorbo del día. El café estaba perfecto. El aire fresco de la mañana me acariciaba la cara. Y me di cuenta de algo importante. No había perdido nada. Había ganado todo. Pasé la mañana arreglando la casa. No porque estuviera sucia, sino porque quería llenarla de nuevo con mi energía. Moví algunos muebles del lugar. Puse flores frescas en la mesa de la sala. Abrí todas las ventanas para que entrara el sol. Quería que cada rincón recordara que esta casa tenía dueña y que esa dueña era yo. A media mañana sonó el timbre. Era Samara, como había prometido. Traía pan recién hecho y esa sonrisa cálida que tanto necesitaba. Buenos días, Fátima. ¿Cómo dormiste? Como no dormía hace años, le respondí con una sonrisa genuina. Entramos a la cocina y preparé más café. Nos sentamos a desayunar juntas, hablando de cosas simples. Del clima, de los vecinos, de las flores que estaban creciendo en su jardín. Era una conversación normal, cotidiana. Y era exactamente lo que necesitaba. ¿Supiste algo de Lorenzo? Preguntó ella con cuidado. Negué con la cabeza. No y no espero saber nada. ¿Y cómo te sientes con eso? Me quedé pensando unos segundos. Triste, supongo. Pero no arrepentida. Hay una diferencia. Ella asintió. Es normal sentir tristeza, Fátima. Es tu hijo. Pero hiciste lo correcto. Nadie tiene derecho a tratarte mal, ni siquiera tu propia familia. Lo sé. Y por primera vez en mucho tiempo, me puse a mí primero. Y no me siento culpable por eso. No deberías. Eso no es egoísmo. Eso es amor propio. Terminamos de desayunar y Samara se ofreció a ayudarme con el jardín. Pasamos el resto de la mañana podando, regando, arreglando las plantas que habían quedado descuidadas. Trabajar con las manos en la tierra me hacía sentir conectada con algo más grande. Me recordaba que la vida sigue, que las cosas crecen, que después de la sequía viene la lluvia. Cuando Samara se fue al mediodía, me quedé sola otra vez. Pero esta vez la soledad no me pesaba. Era compañía. Era paz. Preparé un almuerzo sencillo y me senté a comer mirando el patio por la ventana. Cada bocado sabía mejor que el anterior. Después de lavar los platos, me senté en la sala con un libro que tenía sin abrir hace meses. Lo abrí y empecé a leer. Las palabras fluían fácil, la historia me atrapaba. Hacía tanto que no tenía tiempo para leer. Hacía tanto que no tenía la mente tranquila para disfrutar algo tan simple. Leí durante horas, perdida en otra historia, en otro mundo. Y cuando levanté la vista, me di cuenta de que ya estaba oscureciendo. El día había pasado tranquilo, sin sobresaltos, sin conflictos. Solo yo, mi casa y mi paz. Esa noche, mientras preparaba la cena,
Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Bueno, había silencio del otro lado. Después escuché una respiración. Y entonces una voz que conocía muy bien. Mamá. Era Lorenzo. No respondí. Solo esperé a que dijera lo que tenía que decir. Yo solo quería saber si estabas bien. Estoy bien, Lorenzo. Mejor que antes. Otro silencio largo. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. No debí permitir que las cosas llegaran tan lejos. Es un poco tarde para disculpas, ¿no crees? Lo sé, pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que me arrepiento. Que entiendo que lo arruiné todo. Me quedé callada, sintiendo como las emociones subían. Pero no iba a dejarme llevar. No iba a ceder solo porque él se sentía culpable. ¿Dónde están ahora? Pregunté. Con un amigo de Estefanía. Nos dejó quedarnos unos días mientras buscamos algo. Estoy buscando trabajo. De verdad esta vez. Me alegro por ti. Mamá, ¿crees que algún día puedas perdonarme? No lo sé, Lorenzo. No lo sé. Entiendo. Solo quería que supieras que lo siento. Y que aunque esté enojado, sigues siendo mi mamá. Y tú sigues siendo mi hijo. Pero eso no significa que vaya a permitir que me falten al respeto otra vez. Lo sé. No te voy a molestar más. Solo quería escuchar tu voz. Cuídate. Lorenzo. Tú también, mamá. Colgó. Y yo me quedé ahí parada con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de emociones. Tristeza. Alivio. Esperanza. Pero sobre todo, paz. Porque sabía que había hecho lo correcto. Que no había cedido. Que había mantenido mi dignidad. Terminé de preparar la cena y me senté a comer sola. Y esta vez no me sentí triste. Me sentí completa. Porque entendí algo fundamental. La soledad no es lo mismo que estar sola. La soledad duele. Estar sola puede ser una bendición. Después de cenar, volví al patio. El cielo estaba nublado y olía a lluvia. Me senté en mi silla y esperé. A los pocos minutos, empezaron a caer las primeras gotas. Después vino la lluvia fuerte, golpeando el techo, mojando la tierra, llenando el aire de ese olor fresco que tanto me gustaba. Me quedé ahí sentada bajo el alero, protegida de la lluvia pero sintiendo su frescura. Y pensé en todo lo que había pasado. En cómo había luchado. En cómo había sufrido. Pero también en cómo había vencido. No había gritado. No había rogado. No había perdido mi dignidad. Solo había impuesto límites. Solo había defendido lo que era mío. Y eso era suficiente. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Samara otra vez. ¿Llueve por allá también? Amo estas tardes. Sonreí y respondí. Sí. Es hermoso. Ella contestó rápido. Mañana voy con más pan. Y podemos tomar té viendo la lluvia si sigue. Me encantaría. Guardé el teléfono y volví a mirar la lluvia. Pensé en mi vida. En todo lo que había construido. En todo lo que había perdido. Y en todo lo que había ganado. Había perdido a mi hijo, es cierto. Pero había ganado mi paz. Había ganado mi dignidad. Había ganado mi hogar de vuelta. Y si algún día Lorenzo volvía, sería diferente. Porque ahora él sabía que yo no era alguien a quien se podía pisotear. Que yo tenía límites. Que yo merecía respeto. La lluvia seguía cayendo. Y yo seguía ahí sentada, en mi casa, en mi patio, en mi paz. Una mujer de 72 años que había aprendido la lección más importante de todas. Que el respeto no se implora. Se impone. Que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Que estar sola no es un castigo. Es una elección. Y que mi hogar es el lugar donde hay respeto. Y quien no lo entiende, se queda afuera. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a tierra mojada, a nuevos comienzos, a segunda oportunidades. No para ellos. Para mí. Me levanté y entré a la casa. Cerré la puerta del patio con calma. Apagué las luces una por una. Y me fui a mi habitación.
Me acosté en mi cama y miré el techo. Podía escuchar la lluvia golpeando contra la ventana. Era un sonido tranquilizador. Un sonido que me recordaba que después de la tormenta siempre viene la calma. Y yo ya estaba en calma. Cerré los ojos y dejé que el sueño me venciera. Y por primera vez en semanas, no tuve pesadillas. No tuve preocupaciones. Solo tuve paz. Porque esta casa era mía. Esta vida era mía. Y nadie me la iba a quitar nunca más. Mañana sería otro día. Tal vez Lorenzo llamaría otra vez. Tal vez no. Tal vez algún día podríamos reconciliarnos. O tal vez no. Pero eso ya no me quitaba el sueño. Porque había aprendido algo que me llevó 72 años entender. No perdí nada. Solo me alejé de quienes no supieron quedarse. Y esa no fue una pérdida. Fue mi